Con Alma 32 tenemos que hablar de la fe, pero te propongo que lo hagamos de una manera diferente. Normalmente en estos videos primero hablamos de las escrituras, de los principios, de la semana, y al final te cuento una experiencia que apoya el tema, ya sea mía o de alguien más. Pero esta vez la experiencia está tan ligada al capítulo que te la contaré durante todo el video. Y entre lo que esta experiencia y las escrituras nos van a enseñar, esta será una lección increíble. Como pequeño contexto te cuento que Alma y Amulek están en otra ciudad enseñando a un grupo de soramitas que habían sido excluidos de adorar en sinagogas solo porque eran pobres. Ridículo y triste, pero cierto. Y debido a esto, esta gente rechazada se acercó a Alma para saber si era posible estar cerca de Dios aunque no pudieran adorarlo en una sinagoga. Y Alma entonces les enseña acerca de la fe. Y ahora sí te cuento la historia. Cuando estaba en la misión, todavía me acuerdo que era un martes por la tarde, mi compañera y yo conocimos a Francisco, un hombre de unos 60 años que vendía gelatinas artísticas por donde pudiera. Ese día nos lo encontramos caminando por la calle, él llevaba su tabla aquí en la mano llena de gelatinas y nos presentamos como misioneras de la Iglesia de Jesucristo y le preguntamos si quería escuchar nuestro mensaje. Él es de esas personas súper directas, sin pelos en la lengua, pero que no caen mal, no sé si me explico. Muy amable a pesar de todo, pues. De entrada nos dijo que no creía en Dios ni en la religión en general por cosas que le habían pasado más joven. Y yo pensé, bueno, pues hasta aquí llegó este contacto. Pero sorprendentemente nos invitó a su casa. Y aquí empiezan, creo yo, las similitudes entre la historia de Francisco y la de estos soramitas. Ambos tuvieron alguna experiencia negativa cuando intentaron adorar a Dios de la manera en la que ellos entendían que debían hacerlo. En el caso de nuestro amigo, sus malas experiencias lo llevaron a no creer en Dios y alejarse de la adoración por completo, mientras que para los soramitas les hizo preguntarse, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Porque ellos sí querían seguir adorándolo. Y a pesar de que la situación de Francisco no es exactamente la misma que la de los soramitas, el hecho de que aceptara que le enseñáramos algo del evangelio es similar a lo que Alma vio en los soramitas. Versículo 6. Y los observó con gran gozo, porque vio que sus aflicciones realmente los habían humillado, que se hallaban preparados para oír la palabra. Creo que en ese momento Francisco no lo sabía, pero las cosas que había vivido, fueran cuales fueran, lo habían preparado para recibir la palabra de Dios. Y además, algo que tengo que reconocer porque es muy admirable es que, a pesar de no creer en Dios y sus malas experiencias, Francisco nunca adoptó una mala actitud contra nosotras, nunca nos dijo, no sé, que es tonto que creyéramos en Dios, o que no necesitaba nada de nadie, nada de eso. Eso me recuerda a lo que dice el versículo 16. Por tanto, benditos son aquellos que se humillan sin verse obligados a ser humildes. En el caso de los soramitas, sus circunstancias los habían obligado a ser humildes, el mismo Alma se los dijo. Pero en el caso de Francisco, nadie lo estaba obligando. Él bien pudo amablemente o también no amablemente rechazar nuestra invitación a escuchar, pero no lo hizo. Tuvo la humildad como para decir, pues algo puedo aprender, ¿no? La primera vez que fuimos a su casa, Francisco nos contó un poco más de las experiencias que había tenido y también un poco más de sus creencias, que prácticamente era que creía que había una fuerza mayor, pero no le podía poner nombre, ni creía que tuviera forma conocida por el hombre. Y nos dijo que otra de las razones por las que no podía creer ni en Dios ni en Jesucristo especialmente, era que le costaba mucho trabajo creer que una persona podía resucitar. Y si lo piensas, tiene sentido. La razón principal por la que los cristianos creemos que Jesucristo es nuestro Salvador es porque resucitó. Y si eso no fuera cierto, todo lo que se predica y predicamos de Jesucristo no tendría sentido. Y aquí entra la famosa escritura de Alma 32:21. La fe no es tener un conocimiento perfecto de las cosas, de modo que si tenéis fe, tenéis esperanza en cosas que no se ven y que son verdaderas. A nuestro amigo se le dificultaba creer en la resurrección porque no la podía ver, porque no la pudo ver, mientras que muchos pasamos nuestra fe y nuestra esperanza en Cristo, aunque no lo hayamos visto resucitar. Pero aún así, como dice la escritura, aunque no lo podemos ver, sabemos que es verdadero. Eso es prácticamente todo lo que pasó esa primera plática. Lo conocimos, lo escuchamos. La última cosa que hicimos fue orar con él y después de eso aceptó que volviéramos a verlo. En nuestra siguiente visita hablamos precisamente de la resurrección de Cristo y también de que creemos que todos vamos a resucitar. Y esta vez, él dijo algo que lo cambió todo. Nos dijo, me cuesta mucho creer todo esto, pero quiero creer. Mi cara cambió por completo en un instante porque, lo creas o no, justo en esos días, en esa semana, mi compañera y yo habíamos estado estudiando Alma 32 y hay un versículo ahí que habla exactamente de lo que Francisco acababa de decir. E inmediatamente se lo compartimos. Versículo 27. Mas he aquí, si despertáis y aviváis vuestras facultades hasta experimentar con mis palabras y ejercitáis un poco de fe, sí, aunque no sea más que un deseo de creer, dejad que este deseo obre en vosotros
vosotros, sí, hasta creer de tal modo que deis cabida a una porción de mis palabras. En ese momento Francisco no tenía más que un deseo de creer, pero para Dios es más que suficiente. Y ese era el momento perfecto para ayudarlo a experimentar con la palabra de Dios. Le regalamos un ejemplar del Libro de Mormón y le dejamos como compromiso que antes de nuestra siguiente visita leyera todo el capítulo de Alma 32. También lo invitamos a la capilla y sí asistió, pero solo se quedó al sacramental y se fue antes que pudiéramos hablar con él, así es que no supimos qué le pareció ni nada hasta nuestra siguiente visita. Cuando volvimos esa tercera vez, nos contó lo que le pasó. Nos dijo: me puse a leer ayer en la mañana y acabé todo el capítulo. Me quedé pensando en lo que leí y recordé que ustedes me dijeron que podía orar a Dios para saber si era verdad. Me arrodillé, oré y pregunté. Cuando terminé, tuve una sensación tan cálida, una especie de calor que me recorrió todo el cuerpo y que me hizo sentir tan feliz. Y entonces pensé: el Espíritu Santo. Todavía al día de hoy, 10 años después, no te puedo explicar todo lo que sentí. Él de verdad hizo esta expresión de el Espíritu Santo. Se le abrieron los ojos y nos lo dijo seguro de lo que había sentido. Y honestamente me llamó mucho la atención que la forma en la que describió el Espíritu Santo fue tan parecida a lo que muchos otros habían descrito, a pesar de que antes de eso él ni siquiera quería creer en Dios. Y quiero que veas que esto que le estaba pasando a Francisco es un ejemplo muy claro de lo que Alma dice en el versículo 28. Compararemos pues la palabra a una semilla. Ahora bien, si dais lugar para que sea sembrada una semilla en vuestro corazón, he aquí, si es una semilla verdadera o semilla buena, y no la echáis fuera por vuestra incredulidad, resistiendo al Espíritu del Señor, he aquí empezará a hincharse en vuestro pecho. Y al sentir esta sensación de crecimiento, empezaréis a decir dentro de vosotros: debe ser que esta es una semilla buena, o que la palabra es buena porque empieza a ensanchar mi alma. Sí, empieza a iluminar mi entendimiento. Sí, empieza a ser deliciosa para mí. Francisco permitió que esa semilla, que es la palabra de Dios, fuera sembrada en su corazón. Y a pesar de que al principio le costaba trabajo creer, no desechó la semilla, ni resistió al Espíritu Santo. Muy por el contrario, estaba mucho más listo de lo que seguramente él mismo pensaba y pudo reconocer al Espíritu cuando lo visitó. Y entonces fue inevitable que empezara a creer. Se dio cuenta que veía todo con más claridad y que esa semilla, que era la palabra de Dios, lo llenaba, que era buena para él. Al domingo siguiente vino a la iglesia y esta vez sí se quedó a la siguiente clase. No me acuerdo de qué tema estábamos hablando, pero al momento en el que el maestro mencionó la fe, Francisco de ahí se agarró para compartir con todos lo que había estado aprendiendo. Nosotras estábamos súper felices tanto por escucharlo participar y también porque de lo que decía fue muy claro para nosotras que él había estado leyendo mucho más de lo que le habíamos asignado. Al final de su servicio se nos acercó y nos dijo: yo sé que el Libro de Mormón es verdadero. Mi compañera y yo vimos cómo esa semilla ya no solo estaba plantada, sino que ya estaba empezando a pasar con ella lo que dice en el versículo 30. Mas he aquí, al paso que la semilla se hincha y brota y empieza a crecer, entonces no podéis menos que decir que la semilla es buena, pues he aquí se hincha y brota y empieza a crecer. Y he aquí, ¿no fortalecerá esto vuestra fe? Sí, fortalecerá vuestra fe, porque diréis: sé que esta es una buena semilla, porque he aquí brota y empieza a crecer. Y después que la semilla empieza a crecer, versículo 31 dice: y aquí, ¿estáis seguros ahora de que es una semilla buena? Os digo que sí. Entonces el proceso fue así. Francisco pasó de no creer a tener un deseo de creer. Eso para Dios es suficiente, y entonces él pudo creer, y entonces supo, estaba seguro que la semilla era buena por los frutos que le dio. Esto mismo que pasó con Francisco es lo que Alma 32 describe. Volvimos a su casa esa semana, empezamos a platicar de otros temas del evangelio, de la restauración, los principios del bautismo, etc. Y al domingo siguiente volvió a venir con nosotras, ya era la tercera vez, y cuando terminó la segunda clase se fue a despedir de nosotras porque nos dijo que sus hijos habían venido por él y ya lo estaban esperando. Pero entonces nos dijo: no quería irme sin decirles algo. Yo sé que esta es la iglesia de Dios y me quiero bautizar. Ya me tengo que ir, pero nos vemos en la semana. Se fue tan rápido que no nos dio chance de reaccionar. No vio como mi compañera y yo nos volteamos a ver una a la otra con una cara de felicidad enormísima por lo que estaba pasando. En la semana pasamos a verlo como siempre, pero no lo encontramos, lo cual nunca había pasado. Él no tenía celular, no sabía cómo usarlo, y hasta ahora eso no había sido problema porque simplemente quedábamos en un día y él siempre estaba puntual. De hecho, aquí entre nos una vez nos regañó porque no llegamos a tiempo. Aunque de lejos vimos una camioneta con cosas que pensamos que eran de su casa. Su vecino estaba afuera y le preguntamos por él y nos explicó que Francisco ya se había ido a vivir con su familia
a otra ciudad. Nunca le dimos nuestro número y no había cómo comunicarnos con él. Tampoco teníamos comunicación con nadie más que con él, porque de hecho la familia con la que él vivía no le gustaba que nos recibiera. Y aunque esto fue muy triste, la verdad es que ya sabíamos que podía pasar. Dentro de nuestras pláticas nos contó varios problemas familiares que tenían, y para no hacerle la historia larga, él nos había dicho que sabía que pronto se iba a ir a Toluca, que es otra ciudad en México, para vivir con otros familiares, y todo el movimiento prácticamente no dependía de él. El día que nos dijo que se quería bautizar fue el último día que lo vi. Quizás solo después de esta vida voy a saber qué pasó con Francisco, pero lo que sí puedo decir es que definitivamente era una persona diferente que la que conocimos al principio, y también que en Francisco encontré un ejemplo increíble y único de lo poderoso que es Dios en cambiar corazones cuando tenemos tan solo el deseo de creer. Y todos nosotros podemos poner a prueba ese mismo poder si queremos o si lo necesitamos. En su caso era con algo relativamente básico para muchos, o para la mayoría que seguramente van a escuchar este video. Si lo estás escuchando, seguramente ya crees en Dios, pero tal vez hay otras cosas, otros principios, otros detalles, otros misterios de Dios en los que este principio puede ayudarte a entender mucho. Y aun cuando te sientas muy seguro de tu fe y de todo ahorita, en el momento en el que flaquees o que no te sientas así, también puedes recurrir a preguntarle a Dios si tienes el deseo de creer. Y te lo digo por experiencia propia, yo he tenido muchos momentos en los que debo volver a preguntar. Y creo que de ahí viene el principio en el que nos invitan que dudemos primero de nuestras dudas antes que dudar de nuestra fe. No porque sea malo tener dudas, pero hay una gran diferencia entre preguntar para encontrar culpables o preguntar porque tengo un deseo de creer. Y con el que Dios mejor trabaja es con el segundo. Planta la semilla, nútrela todos los días y ten paciencia, que Dios ha prometido que tú vas a poder sentir si es una semilla buena. La fe es saber que saldrá el sol y alumbrará mi faz. La fe es saber que Dios oirá mi oración. Verás cuál semillita es la fe, sembrada crecerá. Tranquilidad en mi corazón, si es justa mi decisión. La fe es saber que yo viví con Dios antes de nacer. La fe es saber que puedo regresar a vivir con Él. También confiaré